diciendo esta mujercita? ¿Cómo que mi hija está esperando un hijo de Franklin? Ay, eso mismo quisiera saber yo, Consuelito. ¿Por qué estás diciendo que el bebé que está esperando la chiqui es de mi hijo? No, es que yo no tengo que explicar nada. Es esta cifrina que vino a restregarme en mi cara de que Franklin va a tener un pelado. Y de paso que me olvide de él, ¿cierto? Bueno, no, explícame, Chiquinquirá, estoy esperando. ¿Por qué esta mujer dice que tú estás esperando un hijo de Franklin? No, un momentico. Ya va. Yo en ningún momento dije que el hijo que va a tener Franklin fuese mío. Eso fue un chisme que yo escuché en la comisaría. Además, el hijo que voy a tener es de Orestes y mío. ¿Ah, sí? ¿Un chisme de la comisaría? A ver, ¿de quién? Dígame. Pues no sé, mijita, tú trabajaste allá, ¿no? Pues ve y averígualo, pero a mí me haces el favor y me dejas en paz, porque yo no puedo estar agarrando rabietas. Ay, Dios mío. Esta muchacha estuvo a punto de soltar la verdad. Que Dios nos libre. Chiquinquirá, ¿se puede saber cómo viniste tú a parar a este antro de marginalidad? Hazme el favor, Lorenzo, y baja la voz, porque esta no es tu casa para que vengas a pegar gritos. Mira, papá, las cosas no son así como tú piensas, ¿ves? Yo vine para esta casa a otra cosa y bueno, me dio un yello y el médico me mandó reposo absoluto. ¿Pero por qué tenías que venir para acá? Chiquinquirá, ¿es que acaso tú andas con el bochinchito con el policía ese de mala muerte? Mira, tú lo que estás buscando es que yo... Lorenzo, no te atrevas a poner una mano encima de mi hija porque soy capaz de matarte. ¡Nos vamos de aquí ya! Papá, ya Recoge tus corotos que nos vamos para la casa. Pues, No te pongas así, ya no te pongas así, papá. Mira, yo no me he quedado sola aquí, mi mamá se ha quedado conmigo, ¿verdad, mami? Pues nos vamos. Sales ya de esta posilga. No, ella se queda aquí. Yo no voy a poner en peligro la vida del bebé solo porque a ti te dé la gana. ¿Qué es lo que tú quieres, muñeca? Que mi hija termine siendo una cualquiera como su madre. ¿Quién es ella, papá? Porque dice que yo soy una cualquiera igual que esa mujer. No, mi amor, no, cálmate. Tú estás delicada. Ay, no le hagas caso a tu papá, él no sabe lo que dice, mi No, cielo. aquí la única que no sabe soy yo. ¿Cómo te atreves a juzgarme de esa manera, papá? A echarme en cara que soy una cualquiera como esa mujer que me trajo al mundo. Porque soy tu padre, Chiquinquirá. Y ya estoy obstinado de verte comportar como una malandra de barco, como una callejera. Es que no te das cuenta dónde estás viviendo. Es que no te pega el olor a miseria y a pobreza. Mira, papá, tú sabes cómo es la cosa. Que yo estoy segura que en esta casa no hay tanta miseria y pobreza como en tu alma y en tu corazón, papá. Chiquinquirá. Que no, chico. Mira, yo entiendo muy bien por lo que tú estás pasando y eso a mí también me afecta, pero esa no es la solución. No sé cuál es, Pantoja, porque mientras nosotros dos estamos discutiendo el almanaque de ese chamo se acorta, ¿vale? Yo necesito que tú me votes, Pantoja. Necesito que me pagues doble. Entiéndeme, necesito que me pagues doble. No, Franklin, tú tienes que controlarte. Yo no me puedo dar el lujo de votar a mi mejor oficial en estos momentos que tengo tanto problema dentro de la policía. A mí no me importa, Pantoja, a mí no me importa nada. Yo necesito salvarle la vida a ese chamo, ¿vale? Y Entiéndeme. lo vamos a hacer. No sé, inventaremos algo, rifa, verbena, fiesta. Pero tú tienes que controlarte. Tú no te puedes dejar llevar por tus emociones, muchacho. Pantoja, Danielito es como mi hijo. ¿Ah? Yo sé, chico, y es como un sobrino para mí. Pero esa no es la solución. Además, tenemos que ocuparnos en estos momentos de nuestro trabajo. Solicitar un operativo de custodia para la subasta del diamante del Amazonas. Y es allí donde el hilo de plata puede dar su golpe. Bueno, entonces ahí estaremos, Pantoja. Copiado. Olimpia, Ahora mismo me vas a explicar que fuiste a hacer esa pensión. Olimpia, me estás haciendo Y más daño te voy a hacer si me llego a enterar que fuiste a ver al policía ese marginal. O a eso fuiste, Chiquinquirá. Ese niño que vas a parir es un Villanueva para todo el mundo, ¿me entendiste? Olimpia, si me sigues maltratando, de ese niño no va a quedar sino el recuerdo, ¿viste? Te haces la débil cuando te conviene, pero déjame decirte que conmigo no funcionan esas manipulaciones. Y más vale que de ahora en adelante camines con pie de plomo, chiqui. Porque voy a estar pendiente de cada paso que des. Bueno, Olimpia, la verdad es que yo no entiendo por qué me hablas así. ¿Yo qué hice? Ay, por favor, mejor de eso no hablemos. Porque eres experta metiendo la pata. Y para detalle, déjame recordarte que ya una vez te vi en una actitud sospechosa con el policía marginal en la comisaría, chiqui. ¿No será que esa barriga que tú tienes te la montó el policía ese? Bueno, ya basta, Olimpia, basta. Sí, no me sigas ofendiendo, por favor.
¿Cómo se te ocurre pensar que yo puedo tener algo con ese marginal, con Franklin Carreño, por favor? Más te vale, Chiqui, más te vale. Prefiero suponer que tuviste el gusto de revolcarte con un hombre de tu nivel. Porque de lo contrario, Chiqui, lo vas a pagar bien caro. Consuelo, yo le dije al comisario que me liquidara doble, pero no quiso. Ay, pues menos mal que no lo hizo, ¿sabes? Porque yo no podría aceptar un sacrificio como eso. Además, la policía es su vida, mi chino. Y su mamá depende de usted, ¿no? Mañana tengo una entrevista con un médico amigo. Me dijo que iba a hacer todo lo posible por ver el caso de Daniel. Consuelo, quiero que sepas que tú y Daniel son como mi familia y yo no los voy a abandonar. Bueno, eso será hasta que usted forme su propia familia. No, hombre, eso está muy lejos, Consuelo, por Dios. Pues yo no lo creo, ¿sabe? Porque a mí la chica me dijo que usted que va a tener un pelado con otra vieja. ¿Cómo? ¿Que Chiquinquirá te dijo que yo iba a tener un hijo? No, pero yo voy a aclarar eso. No, Franklin, ven acá. Además, ella no está. Su marido vino y se la llevó. Ella me dijo que eso del pelado se había arreglado en la comisaría. ¿Eso es cierto, Franklin? No, Consuelo, a lo mejor lo dijo para hacerte molestar. Yo no voy a tener ningún hijo. Pero, ¿por qué habrá dicho Chiqui algo así? ¿Por qué? Ay, mi amor, menos mal que esa muchachita se fue. Espero no verla más nunca. Lo único que me provoca es quemar las sábanas sucias. Sí, mami, de verdad que esa tipa se las trae. Y solo basta que entre en un sitio para que ahí mismito, mi amor, se arme el zaperoco. Ah, pues con el papá ese que tiene, mi vida, porque tendrá mucha pinta y mucho dinero. Pero de educación nada, mi amor, ese hombre es un patán. Mamá, ¿tú puedes creer que el otro día en la publicidad yo lo escuché decirle allá a su hija que él no quería que ese hijo naciera? ¿Tú estás segura de eso, Beatriz? Sí, mami. Sí. Ay, ¿será que ese señor sabe algo? ¿Sabe qué? Nada, mi amor, nada. Mira, son cosas que se me ocurren. Debe ser que ese señor sabe algo que impide el nacimiento de ese muchachito. Mamá, pero si él estaba empeñadísimo en que la chiqui se casara con Orestes. Y justo ahora que van a tener un bebé, no sé, debería estar feliz, por lo menos, ¿no te parece? Ay, no sé, mi amor. Yo lo único que sé es que no quiero que por culpa de esa muchachita se le malogre la vida a mi niño. No debí traerte para acá. Es mejor que te hubieras quedado en la casa reposando. Bueno, mi vida, quiero que toda esta partida de hipócritas se den cuenta que estás conmigo y que no me abandonaste. Cuéntame más cosas sobre ese diamante, Romy. ¿Qué más te puedo decir, mi rookie? Llegó de contrabando y por eso se está subastando a tan buen precio. Ay, la misma gente frívola de siempre. Estas fiestas cada vez me aburren más. Bueno, señora, si no quiere quedarse, yo estoy dispuesto a llevarla de regreso. La espero en el carro. $120,000 ofrece el caballero del traje gris por el diamante. ¿Quién da más? Tanta gente muriéndose de hambre en el mundo y estas personas están dispuestas a dar una pequeña fortuna por una piedra. Mamorcito, déjame decirte que me choca cuando hablas como el tal Lirio de Plata. Yo ofrezco $250,000. Mamá, tú no puedes comprar esa joya. Haga el favor de sacarse por aquí, belleza. Olimpia, ¿de dónde vas a sacar esa cantidad de dinero? $250,000 ofrece esta dama por el diamante. ¿Quién da más? ¿A la una? ¿A las 2? ¿Y a las 3? Vendido el diamante a esta bella dama. ¡El Lirio de Plata! ¡Ay, Dios mío! ¡Auxilio! ¡Auxilio, policía! ¡Maten a ese desgraciado! Me equivoqué, Pantoja. Oreste Villanueva no es el Lirio de Plata, chico, me equivoqué. Espero que después de esto dejes de pensar que el Lirio de Plata y yo somos la misma persona. Tenemos que tener mucho cuidado, Franklin, porque si Olimpia o alguien de esta casa nos descubre, pueden sospechar que Bella y Valentina somos la misma ¿Y persona. cómo haces tú para que nadie se dé cuenta, Valentina? Entro y salgo por la ventana de mi cuarto. Bueno, tienes que estar pendiente porque en cualquier momento te pueden descubrir. Ay, no. Yo me encomiendo siempre a todos mis angelitos para que eso no suceda. Pero ¿qué más quieres que haga, Franklin? Tengo que correr ese riesgo. Bueno, ojalá todo esto termine para que puedas ser tú misma ya de una vez. Ay, sí, ojalá. Oye, vamos a hacer una cosa. Espérame del otro lado de la casa, ¿ok? bien. Yo voy a ir a mi cuarto a cambiarme, porque es Valentina Villanueva la que tiene que ir contigo a casa de esa mujer. Dale.
¿Se puede saber qué estás haciendo tú aquí y en compañía de Franklin Carreño? ¿Se puede saber a qué viniste? ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Vinimos a visitar a Valentina. Ah, sí, yo quería hablar con la gordita. Ah, pues si tú quieres hablar con la gordita, hazlo lejos de esta casa. Yo no quiero volver a verte, así que lárgate ya afuera. Ay, perdón. Es que te recuerdo que tú no eres más que una arrimada en esta casa. Tú no tienes autoridad para votar a nadie. Te vas a pagar cada una de tus humillaciones bien caro, Controla tu mujercita. rabia, Chiquinquirá, que se pone en peligro tu bebé. ¿Qué haces tú con la mujercita esta? Dime, ¿a ti también te embrujó? ¿Eres su nueva víctima o qué? ¿Por qué lo preguntas? ¿Te interesa? Deberías estar contenta de verme con Franklin. Eso significa que entre Orestes y yo ya no hay nada. Ay, mira, mujercita, ¿tú sabes qué? Que a mí no me extraña para nada que tú andes con los dos al mismo tiempo, porque eres una sinvergüenza, una vagabunda. Mira, si no estuvieras embarazada es que te cruzaría la cara a punta de cachetadas. Permiso. Porque tú andas con esta mujercita para arriba y para abajo. ¿Ah? ¿Es que acaso es tu novia? ¡Contéstame! ¿Por qué estás empeñada en saber si yo estoy empatado con Bella? ¿Acaso estás celosa? ¿Celosa? ¿Yo? Ay, mijito, eso quisieras tú. Pero no, fíjate que no. Lo que me da es lástima. Lástima de ver cómo haces el papel de tonto. Yo no sé cómo te puedes fijar en una mujercita como esa. Terminará poniéndote los cuernos. Ella es una zafia. Deja de insultarla. Pues no, porque digo la verdad. Ella se le metió en la cama a mi marido. ¿Y tú me metiste en la tuya o es que se te olvidó, Mira, Chiquinquirá? cállate, cállate. Eso fue muy distinto. Lo que a mí me pasó contigo... Fue una traición. Traicionaste a Orestes conmigo. Y no tienes ningún derecho en llamar a Bella cualquiera. Déjame decirte que sí la llamo cualquiera. Y hay una diferencia muy grande entre ella y yo. Por supuesto, claro que sí. Bella es más mujer que tú. ¿Y cómo te atreves a decir estúpido? Chiquinquirá, cuidado, Chiquinquirá. Quiero que sepa que Bella tiene un hombre que la defienda. Y ese hombre soy yo, ¿está claro? No te olvides, Chiquinquirá. Si sigues molestando a Bella, te la vas a ver conmigo. ¿De verdad estás enamorado de ella? Pues no te creo. ¿Por qué no? Si Bella es una mujer maravillosa y quiero que sepa que yo estoy dispuesto a hacerla respetar. Ay, pues déjame decirte que yo también tengo un hombre que me defienda. ¿Y sabes quién es? Orestes Villanueva, mi marido. Bueno, ya era hora que se encargara de ti, mi hija. ¿No vas a tener un hijo con él, pues? Hola, Franklin. Qué bueno que viniste a visitarme. ¿Cómo está todo por aquí? ¿Todo fino? Fino. Mira, ¿y dónde estabas tú metida, esta niña que no te vi ni anoche ni hoy en la mañana? Pues ese no es tu problema, esta niña. Tenía un dolor de cabeza terrible. Y por casualidad, ¿dónde está tu amiguita bella? Ah, hazme el favor y la buscas y le dices que tengo que aclarar un punto con ustedes dos. ¿Dónde se metió tu amiguita bella? Hazme el favor y la busca porque necesito hablar inmediatamente con ustedes dos. Ay, lo siento, pero vas a tener que esperar a otro día. Vámonos, gordita, que tenemos algo muy importante que resolver. Mira, permiso. muchachita, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que yo vi a Bella entrar por aquí. Pero se fue. Después de hablar contigo salió. ¿Qué más quieres que te diga? Ah, se fue. Salió. ¿Y para dónde? Porque por aquí no la vi salir. Ay, por supuesto, mija, no quería volver a encontrarse contigo. Menos mal que lo hizo, porque en realidad esta como que se levantó con ganas de pelear hoy. Ay, sí, vámonos, Franklin, Sí. porque honestamente yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Si recibo o no recibo gente en mi casa. Sí, vamos. Permiso. Ay, esto sí que está bien raro. Porque Bella entra y se desaparece. Y ahora sale la gorda y se va nerviosa con Franklin. ¿Qué será lo que están tramando estas dos mujercitas? ¿Cómo no me di cuenta de eso? Nunca vi a Bella junto a la gorda. Ay, eso sí está como raro. Se supone que si esas dos son como uña y mugre, deberían estar encompinchadas a cada rato. Buena, señora Chiqui. Aquí le traje el montón de dulcitos que me pidió. Ay, Mire, ¿usted se va a zampar todo eso? pues claro, mi amor, porque tengo muchísima hambre. Ay, si sigue tragando así, se va a parecer a Valentina la gorda. Mira, no digas eso ni en broma, ¿viste? ¿Y sabes por qué? Porque yo nunca me voy a parecer a ese adefesio, mi amor. En cuanto yo dé a luz, voy a vivir metida en un gimnasio hasta recuperar la línea. ¿Entendiste? Sí, sí. Ah, muy bien. Buenas. Señora Gladiola, ¿qué hace usted aquí? Necesito hablar seriamente contigo, Chiquinquirá. Mire, yo no estoy exigiendo ni sus disculpas, ni mucho menos. Así que, ¿qué hace usted aquí?
Bueno, yo sé que tú no estás esperando mis disculpas, pero yo vine a ofrecértelas de una manera muy sincera, porque aunque tú no lo creas, yo soy una mujer muy educada. ¿Y pedirme disculpas por qué? Bueno, porque cuando estuviste en la casa yo te traté muy mal, fui muy grosera, muy dura. Y cuando te fuiste yo me quedé pensando en tu estado de salud y de verdad que yo no quiero que tú pierdas a tu hijo. Mire, bueno, es cierto que usted me trató muy mal y fue bien grosera conmigo, pero a mí no me interesan sus disculpas. Ay, Chiqui, no te lo tomes a mal. Mire, señora, yo no estoy acostumbrada a mezclarme con gente como ustedes. Así que, como comprenderá, no me interesa, ¿sí me entiende? Ay, mi amor, mira, la verdad que eso que estás diciendo, que no estás acostumbrada a mezclarte con gente como nosotros, yo lo pongo en duda, ¿sabes? ¿Así? ¿Y qué quiere decir con eso? Que yo sé que tú y Franklin tuvieron una relación. No sé dónde, mire toda la plata. A ver, mire, muchísimo. Ay, ahora sí voy a poder operar a mi pelado, mi chino va a salir bien con el favor de Dios. Pero, mi amor, esto es muchísimo dinero. Lirio de Plata no te dijo nada, no te pidió nada a cambio. No, el Lirio de Plata es un héroe. Y los héroes ayudan a la gente sin pedirle nada a cambio. Y él es mi amigo, Macedonio, él está pendiente de mí. Ay, eso sí es verdad. Mire, lo único que me pidió mi chino fue que, bueno, que nada, que interviniera Daniel Eduardo lo más pronto posible. Eso fue todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el alboroto? Mira, Frank, el Lirio de Plata vino y me dejó eso para que me operara. ¿Cómo es la cosa? Sí, es verdad. La verdad es que yo no sé, mi chino, cómo se enteró el Giro de Plata de todo esto, pero lo más importante es que toda la plata está aquí y que es un milagro. Pues no lo es, Consuelito. Porque ese dinero proviene de un delito. Y ni tú y nadie en esta casa va a ser cómplice de un ladrón. Ese dinero no se va a utilizar para nada. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que sabe usted de mí y de su hijo? Que tú y Franklin fueron amantes y yo estaba ¡Ah! pensando que... Claro, yo sé lo que usted quiere. Usted lo que quiere es chantajearme. Claro, la madre pobre que viene a chantajear a la mujer casada de alta sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Cuál es su precio? Ay, no, Chiquinquirá, estás equivocada, mi amor. Mire, yo vine a ofrecerte mis servicios. Yo soy peluquera y maquilladora. Y bueno, como tú estás enferma, tú no te puedes movilizar. A lo mejor yo puedo venir para acá para que no te muevas. Mire, señora, yo conozco a la gente de su clase y no pierden oportunidad para sacarle dinero a la gente rica. Ay, no. Yo estoy haciendo esto de buena fe y yo no estoy esperando nada a cambio. Mire, señora, nadie da nada sin esperar algo a cambio. Usted sabe algo más de mí y de Franklin por lo que quiere chantajearme. ¿Es que hay algo más que yo deba saber? Nada. Así que haga el favor y se va de mi casa ahora mismo. ¿Será que esa señora sabe que el hijo que estoy esperando es de Franklin?